Buenas noches, mi nombre es Valentina Lobos Carreño, soy psicóloga, profesora de la Cátedra de Derechos Humanos y Diversidad de la Escuela de Trabajo Social y voy a ser la moderadora de la conferencia del día de hoy, Desafíos de la Institucionalidad Nacional en Derechos Humanos. Voy a partir agradeciendo a nombre de la Escuela de Trabajo Social y de la comunidad cervantina a Vicerrectoría de Vinculación con el Medio por su gestión que ha hecho posible esta instancia y por supuesto agradecer al expositor del día de hoy, Carlos Beleitagle, abogado en la Universidad de Chile, magíster en leyes en solución de controversias internacionales de la Universidad de Ginebra e Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza. Trabajó entre el año 2008 y 2012 en el gabinete del ministro de Justicia y posteriormente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El 2017 asumió por alta dirección pública como jefe regional de la sede de Atacama del Instituto Nacional de Derechos Humanos y desde septiembre del 2019 trabajó como asesor en la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Carlos Beley. La idea es que Carlos pueda presentar tranquilamente sus 45 minutos, hay tiempo flexible por supuesto, y luego podamos hacer una ronda de preguntas de unos 20-25 minutos aproximadamente. Así que te escuchamos, Carlos. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, no, muchas gracias, Valentina. Lo primero es saber si se escucha bien, supongo, imagino. Y les quería primero dar las gracias a la universidad, por supuesto, a Francisca, de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Vinculación con el Medio, a la directora de carrera de Trabajo Social, que entiendo no está presente, a los coordinadores que están presentes de la carrera, ¿verdad? José Hernández y José Luis Gómez, a ti como profesora, por supuesto, del curso y particularmente a los y a las estudiantes que se han dado el tiempo, digamos, de poder conectarse a esta pequeña conversación, más que charla o más que conferencia. Prefiero identificarla o situarla de esa forma. Es más útil, digamos, para el campo práctico futuro y profesional de ellos, de ella, digamos, y para mí también. Yo trabajo, como tú decías, desde el año 2017 hasta la fecha en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero quisiera en la conversación, en la exposición, ir un poco más allá de eso, digamos, ¿no? Adentrarme con algunas o conceptos o posiciones que van más allá, probablemente en algunos casos, que las posiciones institucionales. Eso lo digo para efectos de quienes nos están escuchando, ¿no? Primero que quería señalar es que cuando se me digamos, solicitó efectuarle una charla o una conversación, como digo, lo primero fue identificar un tema que fuese relevante, digamos, y que le pudiese hacer sentido, sobre todo a los y las estudiantes, como digo, de la carrera y que nos interesasen por la conversación. Y uno, bueno, como en muchos otros temas, este no es el único, pero uno podría identificar varios aspectos relativos a derechos fundamentales que pueden ser bien interesantes, bien teóricos, otros más prácticos, algunos más polémicos que otros, etcétera, para poder conversar. Y la verdad es que nos decidimos por conversar un poco sobre la institucionalidad de derechos humanos existente en Chile y los desafíos que tiene para los próximos años. Por supuesto que el tema no se agota en esta conversación, pero quisiera entregarle algunos elementos de juicio para que pudiesen formarse sus propias ideas, convicciones, cuáles son las cosas que se están discutiendo actualmente, los aspectos de mejora, digamos, las cosas buenas que se han hecho y, como decía, los desafíos pendientes también hacia futuro. Para llegar a esa conclusión, por supuesto que leí, me interesé sobre la malla curricular del curso de Derechos Humanos y ahí me di cuenta de un par de cosas bien interesantes. Una de ellas es que
tienen los y las estudiantes una formación teórica en distintos temas que aparecen ahí mencionados, que son bastante relevantes. Por lo tanto, ese fue otro elemento decisorio para el tema específico que vamos a conversar. No vamos a hablar sobre teoría general de derechos humanos, sino que sobre un aspecto específico en él. Y me pareció súper interesante el tipo de contenido que tenía ese curso, por la heterogeneidad, digamos, de materias que se tocan. Lo que vamos a conversar entonces son sobre la institucionalidad nacional del derecho humano y cuáles son los desafíos futuros, cómo lo veo yo, que podría resultar lo que viene hacia adelante. Pero a pesar de lo que señalé recién, yo creo que es bien imperativo para poder llegar a esa parte de la conversación, dar simplemente un par de pinceladas sobre derechos humanos, no tanto la teoría, digamos, sino que más bien la evolución que han tenido hasta el día de hoy, por supuesto en resumen, porque yo creo que eso introduce bastante bien el tema que nos convoca a central, digamos, ¿no? Y para eso uno, claro, se puede remontar hacia la antigüedad, digamos, ¿no? Ahí poder encontrar los orígenes más remotos, digamos, ¿no? Pero como no quiero ir tan lejos, digamos, tan atrás en el tiempo, quisiera partir por un hito que es muy relevante, que ocurrió el año 1215, digamos, ¿no? También es harto para atrás, varios siglos, digamos, ¿no? Pero para la moderna concepción de los derechos humanos es fundamental tener presente que en 1215 el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra, digamos, tuvo que pactar con la nobleza británica, digamos, ¿no? Una carta de derechos, se llamó, bueno, la Carta Magna, y después lo que se denominó Bill of Rights, ¿no? La Carta de Derechos. Estos dos documentos son muy relevantes, primero porque nos permiten tener una aproximación inicial de la moderna concepción de los derechos humanos y, por ejemplo, todo esto por supuesto que es en resumen, ¿no? Pero concluir que es una conquista de la nobleza, digamos, no una conquista del proletariado, por ejemplo, como uno podría intuitivamente imaginar. Es la nobleza la que pacta con el rey. ¿Y qué es lo que pacta? Algunas cosas como libertades fundamentales básicas. No ser privado, por ejemplo, arbitrariamente de la libertad ambulatoria. Que no te cobren tributos, impuestos que no estén previamente establecidos. En el fondo es una limitación a la autoridad del soberano. Así comienza, digamos, la historia, por llamarlo comillas, moderna de la protección de los derechos fundamentales. Y después, ya otros siglos después, digamos, pero tratando de ubicar algunos hitos que son relevantes para tener en consideración en el presente, uno podría ubicar la Declaración de Independencia, sin duda, de Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos también en 1776 y la Constitución en 1787. Y en Francia, en Europa, es muy relevante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en plena Revolución Francesa, ¿no? Es en ese documento, por ejemplo, en el que se utiliza la expresión que los hombres, hoy día habría que agregar mujeres, también, nacemos libres e iguales, digamos, ¿no? Esa frase, que incluso está en la Constitución actual chilena, fraseado de otra forma, tiene su origen en esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, ¿no? Luego hay una serie de otros hitos, pero el más relevante, a mi juicio, ocurre ya en el siglo XX. Y en el siglo XX uno no puede disociarse de lo que ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, se cometieron una serie de atrocidades que ustedes, mejor que yo, seguramente las conocen. Y entonces, de alguna manera, surgió una especie de conciencia colectiva en la comunidad internacional de que había que establecer ciertos mínimos comunes, por llamarlos civilizatorios, ¿no? Y entonces fueron surgiendo una serie de instrumentos que dieron vida hasta el día de hoy a un marco normativo que se asocia obviamente más al derecho que a otras áreas de las ciencias sociales, pero que son necesarias para actuar como una especie de paraguas del desarrollo posterior a otros niveles, digamos, ¿no? Pero lo primero era contar con un marco normativo, un marco escrito normativo, de hecho. Y entonces comienzan a surgir una serie de instrumentos jurídicos internacionales que van dando cuenta de esta
noción colectiva de los distintos estados por las atrocidades cometidas en las dos guerras mundiales, sobre todo de que había que contar, como digo, con este paraguas normativo y estos mínimos comunes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y habrán ustedes escuchado hablar, digamos, de que la más famosa de las declaraciones, pese a que no es un tratado internacional, es una declaración de la de Derechos Humanos en 1948, que fue aprobada por la Asamblea General de la recientemente creada, en ese minuto, Naciones Unidas, ¿verdad? Con la Carta de San Francisco del 45. Y a partir de esa Declaración Universal de Derechos Humanos comienzan a proliferar distintos acuerdos, tratados, instrumentos jurídicos internacionales. Y entonces, también lo vi y lo conversé antes con Valentina, se empieza a hablar de los derechos, primero, civiles y políticos, ¿no? En contraposición, o más que en contraposición, en complemento, más bien, digamos, de lo que seguramente ustedes también habrán escuchado hablar, los denominados derechos económicos, sociales, culturales y hoy día ambientales. Y hoy día se habla incluso de derechos, bueno, ustedes lo han escuchado, de la naturaleza, derecho al conocimiento científico, al acceso, etcétera, etcétera. Y ahí es relevante tener en consideración una contraposición. Aquí sí que existe una contraposición entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y hoy día ambientales. A mí no me gusta tanto hablar de primera generación o segunda generación o tercera generación. Yo sé que obedece más bien al momento en el cual fueron o aparecieron, fluyeron, digamos, fueron consagrados, pero en algunos casos eso se ha prestado para establecer ciertas jerarquías entre derechos y yo creo que eso no es conveniente cuando uno habla de derechos fundamentales, pero para efectos de lo que estamos conversando, los de la primera generación serían los derechos civiles y políticos y los de la segunda generación serían los vinculados a la igualdad, a esa noción, ¿no? Una igualdad sustantiva que serían los económicos, sociales, culturales, y los ambientales dicen que son los de tercera generación. Si yo hablo de los primeros, de los civiles y políticos, en lo que estoy pensando son en deberes de abstención del Estado. Son aquellas, por eso se vinculan a la libertad, ¿no? Son aquellas áreas donde el Estado, así como en la Carta Magna, así como en el Bill of Rights, digamos, o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, son aquellas esferas de la vida, por decirlo, de las personas que el Estado no puede intervenir de manera arbitraria. El Estado no puede privarme de la libertad sin que exista alguna razón calificada para privarme de libertad. Por ejemplo, porque cometí un delito, o porque estoy cometiendo un delito y me pillan, digamos, en flagrancia, ¿no? Entonces están vinculados a deberes de abstención. Ahora, eso en términos generales, porque, por ejemplo, el debido proceso de ley, o sea, el ser juzgado por un tribunal previamente establecido, conforme a reglas previamente establecidas, etcétera, también es un derecho civil y político. El derecho a voto, a sufragio también lo es. En ese caso no es estrictamente un deber de abstención, pero sí se vinculan, como digo, con respeto por la esfera de la libertad de las personas, ¿no? Eso es lo primero que surge, y entonces el Estado limita su poder, limita el ejercicio de su soberanía en favor o en reconocimiento de ciertos derechos básicos de las personas. Cae de cajón que estamos hablando de, en sus orígenes, en su versión moderna, ¿verdad?, de una tradición más bien liberal de los derechos fundamentales que conservadora, digamos, ¿no? Porque se pone el acento ahí. El derecho de propiedad también tenía mucha, y tiene todavía mucha relevancia como derecho civil y político, por ejemplo. Ahora bien, en contraposición, digamos, a los deberes de abstención, cuando uno habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿verdad?, que se desarrollan principalmente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66 de Naciones Unidas, ¿no? Ya no estoy pensando en que el Estado no debe intervenir en una esfera de la vida de las personas, sino que al revés, tiene que entregar ciertas prestaciones para poder tener una vida. Lo conecto con un concepto que sé que han estudiado, ¿verdad?, para poder tener una vida en condiciones de dignidad, ¿verdad? Cuando uno habla de dignidad, entonces está hablando, más allá de las concepciones filosóficas o religiosas que uno pudiera tener, está hablando de un atributo de las personas que tenemos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos y que nos diferencia
¿verdad?, de lo que serían las cosas por de pronto, pero también de otras especies, digamos, que tienen vida, digamos, como los animales, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no solo se obliga el Estado a no intervenir, sino que se obliga o tiene un deber de entregar determinadas prestaciones a las personas para poder tener, como digo, esta vida digna. Y por eso es que señalaba que se vinculan más bien con la noción de igualdad sustantiva más que formal, ¿no? La idea de equiparar lo más posible la cancha y entregar condiciones de dignidad a la vida de las personas. ¿Para qué nos sirve esa pequeña o breve pincelada que he intentado como revisar? Por supuesto que después viene todo un desarrollo normativo y hoy día hay centenares de acuerdos, de tratados, de instrumentos internacionales que configuran un verdadero tejido normativo en materia de derechos humanos. Pero bueno, ahí tenemos, como señalo, el elemento normativo, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos, el catálogo, qué es lo que se espera de los estados, etcétera? Pero la pregunta es, bueno, a un lado está eso, y en el otro lado, ¿cómo lo llevo a la práctica, digamos? ¿Cómo lo hacen los estados para poder satisfacerlo? Y que se avance un paso, dos pasos, tres pasos respecto a la consagración meramente normativa, que ya es un avance, pero que es insuficiente. Puedo yo decir que hay una proscripción de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que para cualquiera de nosotros sería una especie de lugar común a esta altura, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hace un ciudadano si es que es objeto de ese tipo de actuaciones por parte del Estado? O, por ejemplo, no se respeta su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para ponerlo en otra esfera, ¿no? Y entonces ahí es cuando surge la institucionalidad nacional en derechos humanos, que se materializan, valga la redundancia, en las instituciones nacionales de derechos humanos. Y entonces estas instituciones nacionales de derechos humanos, que es el grueso de lo que vamos a conversar, son parte de esta obligación o deber del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. Cuando uno dice respetar, lo que está diciendo es que el Estado, en síntesis, el Estado debe cumplir con la ley, debe cumplir con lo pactado, digamos, ¿no? Cuando yo hablo de proteger, estoy diciendo que si se vulneran, si se violan, tienen que existir mecanismos para, dependiendo en qué consiste la vulneración, ¿verdad? En algunos casos será conocer la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas, etc. Y cuando yo hablo de garantía, lo que estoy diciendo es cómo conformo un entramado institucional, un diseño institucional dentro del aparato del Estado, ¿verdad?, que impulse de alguna forma, por un lado, el desarrollo de políticas públicas que realicen estos derechos, eduque en derechos humanos, promueva una conciencia colectiva de respeto de los derechos fundamentales, y también establezca estas instituciones, digamos que de alguna manera, instituciones nacionales de derechos humanos, cuyas características vamos a ver a continuación, que de alguna manera supervigilen el comportamiento del propio Estado. Tenemos dos tipos de órganos dentro de las instituciones nacionales de derechos humanos. Uno, esto nuevamente lo digo en síntesis o en resumen, digamos, ¿no? Por un lado, hay algunos órganos que forman parte de la administración del Estado, en contraposición a los que, siendo organismos públicos, no forman parte de la administración del Estado y tienen por característica esencial un atributo que es, digamos, de la esencia, del corazón, la piedra angular de su funcionamiento, que es la autonomía. Respecto de los primeros, en el caso de Chile en particular, para decir órganos que forman parte del Estado, pero que también son parte de esta gran institucionalidad nacional en derechos humanos, pues bien, nuestro país ha dado paso, sobre todo el último par de décadas, digamos, hacia adelante, digamos, en la creación de algunos organismos. Por ejemplo, estoy pensando en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por ejemplo. Estoy pensando en organismos que cumplen un rol en materia de derechos humanos, de poblaciones o grupos específicos, ¿no?
Por ejemplo, la CONADI, que se creó en los años 90, ¿no? Por ejemplo, si uno se imagina otra área, podría hablar del Consejo para la Transparencia, de derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, y así un sinfín de otros organismos que tienen como corolario, diría yo, la creación hace unos pocos años de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que digamos, el pivote, el coordinador del Estado, de la Administración del Estado, encargado de formular políticas públicas transversales, intersectoriales, ¿verdad?, en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Ayer, esto yo obviamente lo sabía de antes, pero lo quise chequear, ingresé a una página web de una municipalidad para que vean que a distintos niveles existen esta clase de órganos o secciones dentro de un órgano, ¿no? Ingresé a la municipalidad de Quilicura, a la página web. Me encontré, por ejemplo, con que la dirección, por ejemplo, de desarrollo comunitario de Quilicura tiene algunas oficinas que trabajan en particular algunos temas de derechos humanos, de mujeres, de pueblos originarios, de diversidad sexual, etc. Entonces, no es solo algo que esté en la administración centralizada, por decirlo, sino que también en otro tipo de organismos, en este caso los municipios, y hay muchos más, no es solo Quilicura. Me faltó migrantes, también tienen un área, una oficina de atención a migrantes. Por otro lado, ya fuera de la administración del Estado, por administración del Estado entiendo gobierno, por decirlo, ¿no? Existen los organismos que son autónomos. Y en esto me quería detener, porque son, de alguna manera, los organismos sin los cuales la realización, el respeto, la promoción, la protección de los derechos fundamentales al interior de un país no podría llevarse a cabo de la mejor forma posible. En Chile existen dos organismos que tienen esta característica. Uno es el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el otro es la Defensoría de los Derechos de la Niñez o Defensoría de la Niñez. El instituto tiene un pequeño apéndice que se incorporó hace un par de años, que es el llamado Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que funciona bajo el paraguas del instituto, pero, se lo explico más adelante, tiene una autonomía dentro de un órgano autónomo que es el Instituto de Derechos Humanos, una figura un poco extraña, pero lo quisieron dotar de una autonomía reforzada dentro de una institución que ya es autónoma, como el instituto. Pero también quería ponerle en perspectiva el origen de este tipo de órganos, sobre todo en el caso chileno, que no es tan distinto al resto de los países de Latinoamérica y del mundo, pero particularmente en el caso de Latinoamérica. Ustedes saben que durante los 60, 70 y 80, en varios países latinoamericanos hubo dictaduras militares, ¿no? Y luego determinadas estos regímenes autoritarios que violaron sistemáticamente derechos humanos de las personas, se iniciaron unos procesos que se denominan de justicia transicional. Vale decir, cómo el Estado de alguna forma cumple con sus deberes de investigar y sancionar a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos cometidas, como digo, dentro del gobierno y regímenes autoritarios. Por ejemplo, en el caso chileno, puesto en perspectiva más bien exitoso respecto a otros países latinoamericanos, por supuesto que no es óptimo, pero hay un avance que comparativamente es bastante sustancial, digamos. Pero iniciados estos procesos de justicia transicional, esta sería la variante jurídica propiamente tal, la variante de justicia propiamente tal, pero no es la única que involucra la justicia transicional. También, lo decía y lo escribió varias veces José Salaquet, ¿no? Parte de la justicia transicional es también, o implica también, la creación de estos organismos autónomos dentro del Estado, que se encarguen de la supervigilancia de alguna forma del quehacer de los funcionarios públicos, de los del Estado. Cuando se cometen vulneraciones de derechos humanos.
En algunos países latinoamericanos, estos órganos que se fueron creando fundamentalmente en los 80 y en los 90, se denominan, seguramente lo han escuchado, ombudsman o defensores del pueblo. Y en el caso de Chile, se optó por la otra fórmula que se denomina Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los ombudsman tienen un origen en países nórdicos hacia finales de 1800, en Suecia particularmente. Pero más bien se vinculan con una especie de control de calidad respecto a la actuación del Estado en términos generales, a cómo funciona el Estado, qué servicio le da a las personas. No tienen específicamente, al menos en el caso latinoamericano, a pesar de que también tienen algunas competencias en esa materia, un trabajo centrado en derechos humanos, derechos fundamentales propiamente tal, sino que además involucran estas otras facetas, por ejemplo, cuando las personas no son qué sé yo, atendidas en un servicio público, digamos, no es necesariamente una violación de derechos humanos, dependiendo del caso, por supuesto, pero per se no lo es, o no lo sería, digamos, también pueden recurrir a estas figuras de los defensores del pueblo. En el caso de Chile, como digo, no fue sino hasta el año 2009, luego una tramitación de 5 años, el proyecto de ley se envió por parte del presidente Lagos al Congreso y tardó 5 años hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet en ser aprobado. 2009, la ley 20.405, que es la que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Cómo operan estas instituciones nacionales de derechos humanos? ¿Son distintas unas de otras entre algunos países? Algo les he adelantado. ¿Obedecen o tienen algún marco en el cual deben operar, funcionar, algún estándar nacional o internacional para ser creados? ¿Deben respetar ciertas reglas en su funcionamiento, en el nombramiento de sus autoridades, etcétera, etcétera? Bueno, al igual como sucede con los derechos fundamentales en su esfera sustantiva, que es lo que conversábamos al comienzo, más dogmática, más doctrinaria, las instituciones nacionales también tienen una cierta reglamentación a nivel internacional y tienen que cumplir, de acuerdo con los criterios de Naciones Unidas, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1993, con algunos criterios y estándares para que pueda entenderse como una verdadera institución autónoma nacional de derechos humanos. Esos principios son los que se llaman principios de París, que establecen, digamos, los estándares para el funcionamiento, como digo, de estas instituciones nacionales de derechos humanos. ¿Y qué es lo que establecen, por ejemplo, estos principios de París? Bueno, ya lo he dicho varias veces a lo largo o lo que espero que sea una conversación. El primer elemento que detallan es la autonomía o independencia. Los anglosajones hablan más bien de independencia, los países continentales de tradición jurídica continental hablamos más bien de autonomía. Pero eso es el desde, ¿no? ¿Qué significa que sea autónomo? Que sea autónomo significa que esté fuera de la órbita de la administración del Estado, fuera del gobierno, por decirlo en más sencillo, que se ubique en una posición institucional distinta, ¿no? ¿Qué otro aspecto involucra, por ejemplo, la autonomía, de acuerdo a estos principios de París que señalan? Que tenga asegurado el financiamiento, que no sea utilizado el financiamiento público como un mecanismo de control, para inhibir su actuar, por ejemplo. Eso sería muy sencillo, ¿no? Yo podría tener una preciosa institución nacional de derechos humanos, pero que si empieza a incomodarme al año siguiente, limito, restringo, corto el presupuesto y hasta ahí nomás llegamos, digamos, con las funciones que cumplen. ¿Qué más dice? Que tiene que ser de composición plural. ¿Qué quiere decir? Que sea, o que tenga una composición plural de sus autoridades, de que reflejen las distintas tradiciones filosóficas, jurídicas, espirituales, etcétera, digamos, de las personas que, como digo, que conforman el órgano directivo. Incluso habla no solo de las que conforman el órgano directivo, sino que también las personas que en general se desempeñan en su interior. Ese pluralismo a veces es un atributo que muchas veces se olvida o se confunde. Digamos, ¿no? Después podemos, seguramente en alguna de las preguntas va a surgir algo de eso, pero podemos ahí profundizarlo. Pero es muy importante que sea plural, que tenga distintas visiones que convivan. Por supuesto, el marco, la cancha donde se juega,
es el derecho internacional de los derechos humanos, no cualquier tipo de pluralismo, cualquier tipo de opinión, ¿no? Pero aún con esa cancha, hay algunos aspectos que son disputados, algunos aspectos que son discutibles y que tienen distintas interpretaciones, y lo importante es que esas distintas visiones estén reflejadas, como digo, en estos órganos directivos. Otro aspecto que es muy relevante es que las personas que dirigen estas instituciones sean inamovibles, que no puedan ser removidas, así como los jueces, por decirlo, ¿no? Que también tienen esta inamovilidad. Los jueces pueden fallar libremente sabiendo que el día de mañana, si una sentencia no le gusta a un subsecretario de turno, digamos, el juez va a seguir siendo juez, digamos, ¿no? En este caso es lo mismo, las personas que dirigen estas instituciones tienen que tener esa prerrogativa, porque si no, por supuesto, eso inhibiría su actuar. Y en algunos casos, que no es el caso de Chile, pero sí en varios países, si uno ve el derecho comparado, incluso tienen inmunidad. Vale decir que solo pueden ser puestos a disposición de un tribunal de justicia mientras dura el desempeño de su cargo, por supuesto, cuando están cometiendo un delito flagrante, digamos, ¿no? Eso pasa con algunas autoridades hoy día también, en el caso chileno, pero no pasa o no fue contemplado en la legislación que dio origen al INDH. Estaba en la versión original, pero el Tribunal Constitucional, cuando se llevó, objetó que se considere esa prerrogativa, digamos, ¿no? Eso es la noción de autonomía, el estándar, el corazón de funcionamiento, como digo, de estas instituciones. Hay otras discusiones con las que podemos finalizar la charla o la conversación, que tienen que ver, por ejemplo, dónde es deseable que estén contempladas estas instituciones, si a nivel legal o a nivel constitucional. Hoy día en la Constitución no está ni el Instituto de Derechos Humanos, ni la Defensoría de la Niñez, ni el mecanismo de prevención contra la tortura, ¿no? La regulación que tienen es una regulación a nivel legal. Personalmente, a mí me parece que eso es una discusión a veces un poco bizantina. Simbólicamente, yo creo que es una cosa relevante que esté en la Constitución. Pero lo importante en realidad para el funcionamiento, más allá de lo simbólico, es que esté asegurada la autonomía a nivel legal. Sin ese elemento, como digo, cualquier tipo de actuación tiene el evidente riesgo de ser cooptado, digamos, políticamente y que termine siendo funcional a algunos intereses, etc. Y ojo, esa autonomía, desde mi punto de vista, no rige solo respecto de autoridades de gobierno. A mi entender, también rige respecto a otros grupos de interés o de presión u organismos de la sociedad civil. No es solo un gobierno el que puede presionar a una institución como las INDH, digamos, en Chile o en cualquier otro lugar. También pueden ser organismos de la sociedad civil que buscan, a veces, de alguna forma, o podrían buscar arrancar ciertos pronunciamientos, digamos, en función de los intereses que tengan. Una última característica, así en términos abstractos, que quería señalarle, porque yo creo que es importante como pensar, es que, no sé si han escuchado hablar de lo que son los organismos contramayoritarios. Un típico organismo contramayoritario, en el caso chileno, por ejemplo, es el Tribunal Constitucional, son las Cortes Constitucionales. Vale decir que están ahí para velar fundamentalmente, estoy diciendo en la teoría, ¿no?, por el respeto de las minorías. Y por eso es que pueden declarar inconstitucional una ley aprobada por el Parlamento, que se supone que es el órgano por antonomasia de representación popular. En ese sentido opera como un organismo contramayoritario, una Corte Constitucional. Bueno, este tipo de instituciones, por supuesto que no pueden dejar sin efecto una ley, pero también operan en cierto sentido como organismos contramayoritarios. Eso quiere decir que limitan a veces el poder de las mayorías y las decisiones que toman, los pronunciamientos que adopta, a veces no son pronunciamientos, más bien suelen no ser pronunciamientos populares, a pesar de que debería existir un consenso entre todos nosotros, digamos, de que hay estos mínimos comunes y entonces todos deberíamos estar remando para la realización en la mayor medida posible de los derechos fundamentales. Como digo, determinadas actuaciones de este tipo de organismos no son necesariamente o no cuentan con la simpatía muchas veces de la mayoría de las personas, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, cuando uno puede denunciar,
la situación de la persona que está privada de libertad y decir, miren, las condiciones de privación de libertad en X recinto penitenciario son o atentan contra la dignidad o no son las mínimas condiciones de habitabilidad que requiere un ser humano para poder vivir, entre comillas, a pesar de la sanción impuesta, de manera digna. Si uno hace ese pronunciamiento, que está cumpliendo con su rol, con su mandato, etcétera, créanme que por experiencia propia lo sabemos muy bien, en vez de hacer más popular, digamos, lo que hace es desatar una ola de críticas porque en realidad uno debería estar preocupado de otras cosas, por ejemplo, que funcione bien un hospital, etcétera. O lo mismo cuando uno interviene en un caso con un migrante, por ejemplo. Esas son materias que más bien opera, en el sentido que estoy indicando, como un organismo que va contra, por decirlo, lo que es a veces, y por desgracia, la sensación mayoritaria de las personas. Lo que sí es relevante que tenga una institución como esta es que esté dotado de legitimación social, por lo menos la mayor legitimidad posible en su actuar. Digamos, no puede, o más bien no es bueno que sea un organismo que esté en permanente tensión, a pesar de que más allá de las tensiones, más allá de las presiones, etcétera, debe cumplir con su rol. Es importante que se vaya avanzando hacia la creación de una cultura respetuosa de los derechos humanos, porque de esa forma adquiere una mayor legitimidad social en las tareas que emprende. Me quedan algunos minutos, pero quería hacer una especie de zoom en la situación particular de Chile y en los desafíos que vienen hacia adelante, o algunos de los desafíos que vienen hacia adelante respecto a esta institucionalidad nacional de la que estoy dando cuenta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos recoge lo que yo decía de estos principios de París, digamos, cumple ese estándar. Y así ha sido reconocido fuera. Hay un proceso de acreditación que se realiza, digamos, para ver si pasa o no pasa el test de autonomía, de pluralismo, etcétera, de financiamiento, etcétera, ¿no? La verdad es que siempre ha estado con la máxima acreditación desde que entró en vigor desde el año 2010. Lo mismo va a pasar con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que está o va a estar próximamente en una especie de proceso de acreditación también para ver si satisface, como digo, estos criterios. Y en el caso chileno, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que han optado por crear una institucionalidad nacional unipersonal, los ombudsman, los defensores del pueblo en general, están conducidos por una persona ejerce como defensor o como defensora del pueblo. En el caso de Chile, y en el caso particular del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es dirigido por un consejo compuesto por 11 personas. Y ahí hay una serie de discusiones respecto a si son más convenientes los diseños normativos de organismos colegiados o de organismos unipersonales. Hay pros y contras en uno y en otro sentido. Los colegiados, por supuesto, los órganos directivos al menos garantizan el pluralismo, si uno pone eso como un valor fundamental, como yo decía, pero con el diseño actual que tiene Chile, al ser esos consejeros y consejeras de dedicación parcial, le resta eficacia, le resta muchas veces oportunidad en los pronunciamientos, porque no están dedicados 100%, tienen otras actividades, ¿verdad? Y están dedicados 100% a la institución. Y entonces muchas veces los pronunciamientos pueden llegar un poco más tarde de lo que fuese óptimo, ¿no? Hay diferencia a lo que sería si el organismo fuese unipersonal, donde seguramente lo contrapongo, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, que sí es un órgano unipersonal, ¿verdad? Ahora, pero por otro lado, si yo veo el cristal desde el otro punto de vista, la ventaja que tienen los organismos colegiados es que si reflejan distintas sensibilidades, pues entonces cada vez que sacan un pronunciamiento, la legitimidad de ese pronunciamiento es bastante superior, por decirlo, a lo que haría un organismo que fuese unipersonal. Porque significa que logró poner de acuerdo básicamente a personas que piensan distinto y por lo
tanto, si hay una afirmación, esa afirmación algún sentido tendrá, digamos, y probablemente sea también recibida de una forma distinta por parte de las autoridades públicas a las cuales va, por ejemplo, una recomendación dirigida, una crítica dirigida, que es lo que hacen, como digo, instituciones como esta. ¿Qué es lo que se viene? Y con esto termino para ver si desean hacer algún tipo de pregunta o profundizar en algo. Se viene una nueva institucionalidad en derechos humanos, porque, y de hecho ayer se dio un paso en la Convención Constitucional en la conformación de esa nueva institucionalidad de derechos humanos. No fue todo aprobado ni todo rechazado, pero al menos puedo referirme a dos cuestiones que sí fueron, o dos instituciones que sí fueron, tres en realidad que sí fueron aprobadas. Una es la creación justamente de la defensoría, no dice defensor, porque está todavía en discusión si va a ser unipersonal o colegiado. Entonces, lo que se aprobó dice la defensoría del pueblo. Entonces, ya está en el borrador del proyecto de nueva constitución que existirá una defensoría de derechos humanos y está todavía por discutirse en la comisión, porque eso no fue aprobado el día de ayer, si es que va a ser unipersonal, colegiada, cómo se va a designar a él o a los integrantes, las integrantes que tenga, el periodo del mandato, etcétera, etcétera. Lo otro que fue definido fue la constitucionalización de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, ¿vale? Es decir, ya no va a tener como hoy solamente un rango legal, sino que va a tener un rango constitucional. En el caso del instituto es el reemplazo por esta otra institución, por la Defensoría del Pueblo, ¿no? En el caso de la Defensoría de la Niñez es una constitucionalización respecto a una institución que ya existe. Y también se aprobó la Defensoría de la Naturaleza, esa da para otra conversación, ¿no? Pero también dentro de esta nueva configuración de diseño normativo institucional fue aprobado. La verdad es que, y en eso, si les interesa, sí podemos como, profundizar, uno podría tener distintas opiniones respecto a las 5 o 6 líneas que se aprobaron respecto fundamentalmente a la Defensoría del Pueblo. A mi entender hay algunas, yo creo que es una buena idea, digamos, pero creo que hay algunas imprecisiones técnicas importantes en la forma en que fue aprobado y escrito, que espero que se subsanen. Por ejemplo, habla de que tiene que respetar, cumplir los tratados internacionales, dice ratificados por Chile. Y en realidad son los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile. Hay tratados internacionales están ratificados, pero no están en vigencia. Por ejemplo, son pequeñas cosas de técnica como legislativa o técnica jurídica que son relevantes y hoy día parecen nimiedades, digamos, pero créanme que el día de mañana, hasta la última de las comas, se analiza para sostener determinadas interpretaciones a futuro. Pero más allá de eso, yo creo que la gran discusión va a ser la composición, si es colegiado o es unipersonal. Si es que no hay acuerdo en la comisión y luego ratificado por el Pleno, cuando ingresa el nuevo informe, eso va a quedar definido en la ley. Eso no es tan raro. Por ejemplo, en el caso de la Constitución española, la regulación constitucional de la Defensoría del Pueblo española tiene 3 líneas, no tiene más que eso. Y luego deja entregado a la ley el resto de las definiciones como la composición, nombramiento, duración, aspectos presupuestarios, etc. Y lo que señalo es que eso queda, o va a quedar como un pendiente, y lo otro que va a quedar pendiente es el aseguramiento de alguna forma del presupuesto. Tenemos claro su mandato, promoción y protección de los derechos de las personas, digamos, ¿no? El modelo nuevo parece ir orientado en las defensorías del pueblo típicas que yo mencionaba al comienzo, que no es solo enfocarse en derechos humanos, en derechos fundamentales, sino que también en el actuar del Estado respecto a las prestaciones o a la calidad de las prestaciones que entrega. Y es por eso que probablemente se le agregue como una función que hoy día no existe en el Instituto de Derechos Humanos, la posibilidad de recibir reclamos, que se llaman quejas, directas de las personas y poder conducir un procedimiento
y una eventual sanción dentro de un abanico pequeño de sanciones que siempre son recurribles por el funcionario público, digamos, ¿no? Al que van dirigidas. Pero eso es algo relevante, que pueda recibir quejas directas, como hoy día podría ser una superintendencia, por ejemplo, que uno puede, digamos, en la superintendencia de seguridad social o qué sé yo, formular, por ejemplo, una queja contra un operador del sistema y está obligada a responder, incluso puede imponer sanciones dentro de un abanico, por supuesto, de rango, etc. Y lo último que quería comentar sobre este futuro nuevo diseño es que se agregó algo que es un poco polémico, pero que no ha sido polémico, digamos. Han sido otras cosas polémicas, no esta, pero acuérdense de mí en unos años más, porque lo que dice es que no es solo una supervigilancia de la actuación de los órganos, dice, de la administración del Estado. Ahí ya hay un error, porque una municipalidad no es parte de la administración del Estado, pero es un órgano público. Bueno, pero hagamos que dice administración, que no dice administración del Estado y simplemente dice órganos del Estado. Pero no solo los órganos del Estado, sino que también se incorporó aquellas entidades privadas que cumplen una función pública, digamos, ¿no? Y una función de utilidad pública es lo que se señala. Y eso, bueno, nos lleva a una discusión que no viene al caso ahora, pero que seguramente la han escuchado en algún momento, que si los particulares pueden o no pueden violar derechos humanos, solo los agentes del Estado pueden hacerlo. Cuando se entiende que los particulares pueden violar derechos humanos, se habla de efecto horizontal de los derechos humanos, ¿vale? Si yo le quito la vida a alguien, no estoy cometiendo solamente un crimen desde el punto de vista penal, sino que además estoy cometiendo un atentado a los derechos humanos de esa persona. Hoy día no existe esa concepción, no es la tradicional, no es la universalmente más aceptada, por decirlo, pero por supuesto está la tentación de incluir a algunos actores privados, digamos, pero eso es un arma de doble filo, porque entonces yo también tendría que decir que, no sé, por ejemplo, algunas situaciones graves de violencia en la región de la Araucanía son violaciones a los derechos humanos, porque también están siendo cometidas por particulares, por ejemplo, en algunos casos. No sería solo el Estado el que vulnera, sino que también particulares. Si yo lo pienso de, por ejemplo, una empresa que contamina, pues bien, ¿cuál sería la razón para no considerarlo también como mayor razón de una persona que comete un acto que bajo esta figura puede ser entendido también como una vulneración de derechos fundamentales? Como digo, eso no ha sido objeto de ninguna como polémica, reparo, etcétera, pero está en el corazón de la discusión sobre qué es lo que son los derechos humanos, qué es lo que se entiende, cuál es la evolución que han tenido en el tiempo y cuáles son las distintas posiciones políticas también que tienen las personas respecto a los derechos humanos. Ustedes habrán escuchado esto de que, bueno, yo no tengo derechos humanos, o los carabineros no tienen derechos humanos cuando son atacados por alguien, ¿no? El tema es que no es que no tengan derechos humanos los carabineros, voy a sintetizarlo, sino que es más bien que son objeto de la comisión de delitos si alguien los ataca, más que una vulneración de derechos fundamentales. Pero quería cerrar con ese pequeño elemento porque no tengo ninguna duda de que más adelante va a ser algo que se va a discutir y conversar y va a ser objeto de reflexión y seguramente de pronunciamientos judiciales más adelante. Eso, Valentina. Muchas gracias, Carlos. Está bien diverso, todo súper ligable a nuestro ramo, casi como si hubieras estado con nosotros en las primeras clases. Bueno, acá en el chat hay algunas preguntas. A propósito de la modalidad de esta plataforma, yo voy a ir como traduciendo un poco lo que es complejo porque hay algo que se pierde. Ojalá que si se pierde me digan inmediatamente por el chat, no, esto no es lo que quise decir, y podamos ir aclarando. Una de las primeras preguntas tiene que ver a propósito de las instituciones y la desactualización que pudiera haber en Chile. Se hace alusión en particular a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Acá la persona identifica en el fondo o arma la pregunta de si acaso los derechos humanos pueden operar
como debiesen sobre un organismo, una institución que en este caso aparentemente podría estar desde algún punto de vista desactualizado. Cuéntanos, Carlos, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál es la percepción o qué otra perspectiva se le puede dar para poder comprender estos procesos y estas relaciones entre lo que es los derechos humanos, algo tan amplio, y una institución? Mira, esa pregunta lleva una reflexión que es bien desafiante y de nuevo voy a intentar sintetizarlo. Si logro entender bien lo que se quiere decir con la pregunta, o hacia dónde apunta la pregunta. Que se menciona la Subsecretaría de Prevención del Delito, por lo tanto me da la impresión de que por el contexto en el que estamos, los últimos acontecimientos, hechos, etcétera, los niveles también de violencia y conductas delictuales que se han apreciado en el último tiempo, al menos, no sé si en el número, pero sí en la percepción de las personas, no hay ninguna duda de que han aumentado, sobre todo porque el tipo de delito cometido, digamos, son un poco distintos a lo que eran antes, digamos, ¿no? Por los niveles de organización de algunas organizaciones, valga la redundancia, digamos, que han operado. Y ahí lo interesante es lo siguiente, hacia donde podría llevar la respuesta, y es que lo vinculo con lo último que yo decía, que es decir, bueno, muchas veces uno tiene frustración, siente mucha frustración cuando se reúne, por ejemplo, con personas que han sido víctimas de delitos violentos. Nosotros lo hemos hecho, yo mismo lo he hecho varias veces, ¿no? Y algunos casos bastante graves, bastante dramáticos, etc. A veces con personas fallecidas por producto de un asalto, un robo, una toma o algo así. Y uno la frustración que siente, y está vinculado con otro de los comentarios que está más adelante, puesto ahí en el chat que estaba leyendo, que hay uno que dice que no se entiende bien qué es lo que hace una institución nacional de derechos humanos. Las dos cosas están conectadas, porque muchas veces esa persona que recurre siente una frustración enorme, porque lo que dice, bueno, pero ¿cómo que mis derechos fundamentales no fueron vulnerados, o los de mi hijo que fue muerto, digamos, por una, qué sé yo, en un atraco, digamos, o algo así? Y entonces, algo que olvidé señalar es que el Estado no solo puede vulnerar derechos fundamentales por acción, sino que también por omisión. Y entonces no es solo que, lo voy a poner en términos burdos, pero para que se entienda, no es solo que las fuerzas policiales no, qué sé yo, golpeen o repriman desproporcionadamente a las personas que se manifiestan pacíficamente y sin armas. No es solo eso, sino que también cuando el Estado no actúa en algunos casos. Y ese es un tema que hoy día está bien en boga. Por la situación en Arauco y la Araucanía, lo digo porque la semana pasada salió un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección por vulneración de derechos fundamentales, de derechos constitucionales, de personas que han sido víctimas de violencia rural. Y lo que dice el fallo, que es una vuelta de tuerca respecto a otros fallos anteriores, es que el Estado justamente no está cumpliendo con su deber de brindar un derecho fundamental. ¿Cuál derecho fundamental? Protección a las personas que habitan la zona, ¿no? Y lo mismo podríamos extrapolar, por ejemplo, en una población donde opera, o en una villa donde opera una banda de crimen organizado, ¿verdad? Que no deja que un niño o una niña a las 5 de la tarde vaya a la plaza a jugar con la mamá, con el papá, con el tío o la tía. Entonces, es importante tener ahí presente que no es solo, cuando uno habla de vulneración de derechos humanos, no es solo un actuar, por decirlo, positivo del Estado en términos de ejercer una conducta por parte del agente público, sino que también cuando no ejecuta una acción. Si lo llevo a otro campo, para terminar la respuesta y pasar a otra, por ejemplo, en el área medioambiental se da mucho de esto. En Quintero Mucho Cavil, por ejemplo, una de las razones por las cuales se acogió un recurso de protección
hace un par de años, ¿verdad?, que ordenó incluso paralizar el funcionamiento de las 11 empresas que operan en la zona, una de las cuales es pública, el resto son empresas privadas. Digamos, fue que el Estado no había dictado normas de calidad del aire, normas primarias de calidad del aire que asegurasen que las personas que habitan los entornos donde operan, por ejemplo, plantas como esa, no fuesen afectadas por justamente la emanación de algunos contaminantes, digamos. Entonces lo que dice, mire, usted no omitió el dictar una regulación que asegurase aquello. Y entonces ya no me meto en que el Estado fue el que derramó el petróleo, o que tenía una empresa con una chimenea que afectó a las personas. Yo no, es que no dictó, no hizo algo, ¿verdad? Y no supervigiló tampoco, a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, que las plantas que operan en la zona, por ejemplo, cumpliesen en otros aspectos con parte de la normativa medioambiental. Entonces, eso yo creo que es bien relevante tener. No es solo violación de derechos humanos por acción, sino que también por omisión. Y eso da para mucho, digamos. Uno podría imaginarse muchísimas situaciones. Imagínense en salud, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podría decir uno? Que el Estado no llegó a tiempo con un tratamiento médico, no sé. Hay que ver ahí cuáles son los límites, los bordes de aquello. Pero en teoría y en la práctica, al menos en la práctica reciente de los tribunales chilenos, y particularmente en salud, donde las Cortes han ordenado, digamos, costear tratamientos de enfermedades caras. La pregunta es por qué tiene que hacerlo un tribunal, pero esa es otra discusión. Digamos, pero justamente ha establecido categóricamente que el Estado viola derechos fundamentales por omisión. Y en esta área de seguridad pública, por ejemplo, Subsecretaría de Prevención del Delito, también es un ejemplo clarísimo de aplicación de aquello. Muchas gracias, Carlos. Perfecto ahí. Y me parece que cubriste la pregunta que seguía. Acá viene una tercera pregunta, y es a propósito de estas nuevas propuestas, que las instituciones de derechos humanos sean garantes de la calidad en el accionar del Estado. ¿Puede eso involucrar que haya un carácter punitivo asociado? Y de ser así, ¿cómo se mantiene la autonomía o cómo obtienen su financiamiento? El micrófono, Carlos. Perdón, decía, estaba pensando qué es lo que se había querido decir con lo del carácter punitivo del Estado, pero yo creo que la idea fundamental de eso es que, y aquí hay consenso entre distintos sectores políticos, se los digo con todas sus letras, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo lo expreso de buena forma? A los distintos sectores políticos les atrae la idea de las defensorías del pueblo, por distintas razones. Eso en Chile y en cualquier lado del mundo, digamos, no solo acá. Algunos porque obviamente esperan que ponga el hincapié en la promoción y protección de los derechos humanos, digamos, pero con una institución concentrada que abarque, que tenga más presupuesto, que tenga presencia regional, territorial, etc. ¿No? Esa es como la idea típica, digamos, que subyace la idea de derechos humanos. Pero hay otro sector político que le interesa justamente por lo que consultan a ellos, porque le interesa que haga ver cuando el Estado funciona mal, digamos. No solo cuando el Estado viola derechos fundamentales, sino que cuando el Estado otorga un mal servicio, por llamarlo a las personas. Y entonces se genera una especie de asociación de dos mundos distintos que confluyen en una, digamos, en la importancia. No estoy diciendo cómo fue la votación ayer, sino que estoy diciendo en términos abstractos. Y lo que ha pasado también en el derecho comparado cuando se han creado las defensorías del pueblo. De hecho, en su origen, las defensorías del pueblo no estaban destinadas a velar por los derechos fundamentales, estaban más bien destinadas a velar, estoy pensando en la noción sueca, de países nórdicos, Dinamarca, Noruega, estaban enfocados en poder de alguna manera servir de salvaguarda del ciudadano frente no a violaciones de derechos civiles y políticos del Estado, no están pensados en ver, digamos, denunciar actos de tortura de un funcionario público, sino que más bien
a poder tener una herramienta por parte del ciudadano o de la ciudadana cuando el Estado no cumple su rol, y es lo que se conoce tradicionalmente como falta de servicio. Algunas personas, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, les interesa poner el hincapié en la ineficiencia que tiene el Estado para hacer muchas cosas, porque en cierto sentido, en algunas áreas probablemente tengan razón, pero en otras, por supuesto que no, y entonces ponen el hincapié en eso. Es decir, cuando funciona mal el Estado. Entonces yo lleno de reclamos, de quejas, impongo sanciones, ¿verdad?, hacia funcionarios públicos por no cumplir con su deber o no entregar un servicio de calidad como el ciudadano espera que se lo entregue. Por supuesto que si eso no tiene una cancha bien delimitada, estamos, en el caso chileno, valga la redundancia, en Chile no estamos en Finlandia, digamos, y eso lo sabemos todos, lo sabemos todas, ¿no? Eso puede dar para mucho, digamos. La pregunta, ¿cuándo funciona mal el Estado? ¿Cuándo no entrega bien un servicio público, una prestación? En algunos casos será muy obvio y evidente, pero en otros casos puede no ser tan obvio y evidente, y por lo tanto, si no hay una regulación, que a mi juicio debe ser a nivel legal de lo que se entiende por esto, no a nivel constitucional, por supuesto, pero sí a nivel legal y a nivel reglamentario de lo que se entiende por falta de servicio, por ejemplo, también va a dar origen a una, no sé, una especie de avalancha de quejas en el sentido de reclamo, que deberá conocer esta institución que se va a crear, ¿verdad? Y eso puede conducir a no tener una capacidad de respuesta, digamos, ¿no? Y eso va a restarle eficacia en la práctica seguramente las funciones que cumple. Gracias, Carlos. Esta pregunta que viene a continuación es a propósito de la Defensoría del Pueblo. En su materialización, la pregunta apunta si es que esto reemplazaría al Instituto Nacional de Derechos Humanos, si cambiaría su rol o algunos aspectos de su rol. No, eso va a estar regulado en las disposiciones transitorias, así como de todos los demás órganos públicos que son o reemplazados o modificados sustancialmente o creados, establecidos derechamente. En este caso, la idea, entiendo, es no hacer convivir las dos instituciones, sino que opere como un reemplazo, digamos. O sea, sería el continuador legal, la Defensoría, de lo que hoy día es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hasta la Defensoría, figura de Defensoría del Pueblo, pero se ingresó al último en el plazo una indicación para hacerla subsistir de alguna forma y constitucionalizarla, y dejarla de alguna manera operando tal cual ahora, pero con rango constitucional. Pero no ocurre lo mismo con el instituto, con el INDH, va a ser reemplazado por esta nueva institucionalidad. Habrá que ver cuál es el plazo que se establece y cuál es el marco normativo que también tiene que dictar el Congreso Nacional para hacer las adecuaciones normativas respectivas. Súper. Vamos con la siguiente. Esta es intensa. Al término de la Segunda Guerra Mundial se verificó el juicio de Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Hubo condenas muy concretas. Al término del juicio, el periodista John Dos Passos hizo un discurso de derechos humanos muy histórico, pero ahora no ha habido nuevos juicios, pero sí han habido guerras. Tenemos Indochina, Vietnam, el Golfo, Kosovo y otros. El único caso que se conoce es de Hussein. ¿Por qué no han habido tribunales como fue en Nuremberg? Te toca hacerte cargo. Sí, no, pero esa es más bien un área no es tanto derecho humano en estricto rigor, eso es algo así como derecho penal internacional y derecho humanitario, ¿no? Más que derecho humano propiamente tal. Pero no, hay una premisa un poco errónea en la pregunta, porque sí han existido tribunales internacionales más allá del Tribunal de Nuremberg, digamos, ¿no? Por ejemplo, se creó por Naciones Unidas un tribunal penal para conocer la situación que se vivió en Ruanda, en Sierra Leona. Se creó un tribunal especial que es muy famoso, que es el Tribunal
penal internacional para la ex Yugoslavia, que logró condenar a algunos de los jerarcas, digamos, serbios y croatas, digamos, responsables de crímenes contra la humanidad por la guerra de los Balcanes. Y de hecho todavía funciona, todavía tiene caso el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Y hay, como digo, personas no solo condenadas, sino que además están cumpliendo penas privativas de libertad. Pero el principal avance, porque es un tema bien complejo, pero el principal avance en esa materia son dos. Uno es el establecimiento de estos tribunales penales internacionales, que pueden ser ad hoc, vale decir, se crean para conocer de una situación específica, genocidio en Ruanda, en la ex Yugoslavia, etc. Y entonces, una vez que se cumple con ese objetivo, se opera un deshacimiento, como se llama. Deja de funcionar, deja de existir. Por eso es un tribunal ad hoc. Pero también existe un gran avance, digamos, que es un tribunal para conocer este tipo de casos que es permanente, que es la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional hoy día tiene varios casos en etapa de juicio y otros tantos en etapa de admisibilidad y otros tantos en etapa de investigación. Hay una Fiscalía Penal Internacional y un Tribunal Penal Internacional que es permanente, que, como digo, está destinado a conocer situaciones como las que se señala en la pregunta. Y hay una tercera herramienta que tienen los estados, que es más polémica, menos utilizada, pero que nosotros acá en Chile la conocemos muy bien, que es lo que se llama ejercicio de la jurisdicción universal, que es lo que ocurrió en el caso de Pinochet. Que es decir, que otro Estado dice, en función de haberse cometido delitos contra la humanidad, dice, ok, yo voy a juzgarlo si encuentro algún tipo de conexión entre lo que ocurrió en ese país y algo que lo vincule con el mío. Hubo muerte de ciudadanos españoles en Chile. Entonces España, digamos, tomó y ejerció a través de un tribunal doméstico, no un tribunal internacional como los que están, como el Tribunal de Nuremberg o lo que yo he mencionado antes, ejerció jurisdicción universal y derechamente, digamos, juzgó situaciones cometidas en Chile, como digo. O sea, en el fondo, el panorama no es tan desolador como se menciona. Por supuesto que no es óptimo y los desafíos son muchos. Hay países que no son parte de la Corte Penal Internacional, por de pronto Estados Unidos. Pero hay otros tantos que sí, digamos, ¿no? Entonces, ni tan lleno ni tan vacío el vaso. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta. Actualmente, ¿cómo funciona el sistema desde el momento en que se dicta una sentencia? ¿Cómo se obliga al Estado a cumplir efectivamente esa sentencia? Yo me imagino que esa pregunta apunta a cuando hay un tribunal internacional, por ejemplo, para lo que estamos hablando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que conoce un caso respecto a un país, por ejemplo, en el caso de Chile, no sé, la última tentación de Cristo, por decir uno, ¿no? Hay algunos vinculados con la aplicación del decreto de ley de amnistía, más bien la no aplicación del decreto de ley de amnistía. Hay otro que se refiere a un adulto mayor que no recibió un tratamiento médico, por ejemplo, que también condenó al Estado de Chile. Y así varios otros. Hay uno sobre el libro Impunidad Diplomática de Francisco Martorell, ¿no? Que fue censurado en su minuto. Y así hay muchos otros que han surgido respecto a Chile en este caso. Cuando hay una condena a un Estado, no existen ni en Chile, ni en Argentina, ni en Dinamarca, ni en Estados Unidos, no existen mecanismos compulsorios, que se denominan, dotados de imperio, para hacer cumplir la sentencia de un tribunal internacional. No hay una especie de policía universal que supervigile el cumplimiento de esa cosa. Lo que se hace en derecho internacional, tampoco hay alguien que la pueda, digamos, hacer cumplir, digamos, ¿no? Eso queda entregado a la buena fe de los Estados. Y por supuesto que pueden ser denunciados por la comunidad internacional. Pero, para tranquilidad de todos y de todas, la experiencia y la práctica indican que los Estados cumplen con las decisiones de los tribunales internacionales. A veces se demoran más que otras veces. Pero no es que se dicte una sentencia y que, bueno, ya está. Y así como ustedes pueden encontrar en la página web, por ejemplo, del Poder Judicial de Chile, copia de algunas sentencias, por ejemplo, la del caso Lonco,
digamos, ¿no? Y el Poder Judicial dictó la sentencia contra Corte Suprema, contra algunos loncos mapuche, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la anulación de esa sentencia, cosa que no existe en el ordenamiento jurídico chileno, pero se hizo, digamos, igual. Y el Poder Judicial tuvo que publicar esa sentencia en su propia página web. Por lo tanto, ahí opera, como digo, la buena fe, el ser parte de una comunidad internacional. Ningún Estado quiere transformarse per se en un paria internacional, y cuando uno se va transformando en un paria internacional empieza a quedar aislado, y no solo en este tipo de materia, sino que también en otro tipo de intercambio con otros Estados. Entonces, en general, sí se cumplen las sentencias internacionales. Gracias, Carlos. Precisamente ese es el libro que leyeron del caso de los 8 loncos que fue llevado a la Corte Interamericana. Entonces, a propósito de eso, te lo tienen que haber estado preguntando. Y las siguientes preguntas y comentarios van enlazadas a Mapuche y niñez. Nosotros todavía no entramos a la unidad de niñez, pero claramente yo creo que ahí queda un poco la pregunta sobre lo que pasó con la ley antiterrorista, a propósito de lo que decretaron en la Corte Interamericana. Esa ley se modificó. Hay todavía una discusión si cumple o no cumple, a pesar de haber sido modificada el estándar internacional, digamos, porque no es que se prohíba la existencia de leyes antiterroristas, digamos. Países con democracias más profundizadas, más profundas, más anchas que la nuestra tienen leyes antiterroristas. De hecho, una manera de proteger de alguna forma la democracia. El tema es cuál es el contenido y qué es lo que se define como conductas que caen dentro de lo que uno entiende por terrorismo. Esa es la discusión como de fondo. Claro. Voy a decir brevemente que hay varias preguntas por delante, entonces que el resto de las personas traten de ir parando, porque estamos como con los tiempos, para que no se queden preguntas sin leer. Acá hay una, dice, en las diversas vulneraciones de derechos sociales, la acción del Instituto de Derechos Humanos, ¿cuáles? ¿Son codemandantes en tribunales de justicia? Sí, ¿O solo sería visibilizar el mal accionar del Estado? Esa es la pregunta. No. Derechamente, por la ley que rige la Institución Nacional de Derechos Humanos, en este caso el INDH, tiene facultades judiciales para actuar como querellante institucional en determinados delitos, no en todos, que están asociados a los delitos que pueden cometer funcionarios públicos, agentes del Estado. Tratos crueles, inhumanos y degradantes, genocidio, desaparición forzada, delitos de lesa humanidad, etc. Los tribunales chilenos han ido ampliando el catálogo de esos delitos. Al principio decían, por ejemplo, si uno presentaba una querella por el delito de lesiones, por decirlo, que no está en la ley del instituto, decían, no, bueno, esa interpretación con el tiempo de quedado abandonada, los tribunales han ido asumiendo acertadamente, por supuesto, a mi entender, de que si es un delito vinculado con vulneración de derechos humanos, un delito penal, estoy diciendo, no un delito civil, que está vinculado con vulneración de derechos humanos, pues entonces esta institución, una institución como esta, puede ejercer como querellante. Y son, escuchen bien, no decenas ni centenas, son miles las querellas vigentes actualmente en tramitación presentadas por una pequeña institución como el INDH. Vigentes son cerca de 4.000. Gracias, Carlos. Yo no sé cómo vamos en tiempo, o si estaríamos para ir cerrando. ¿Alguna pregunta, una última pregunta, comentario? A mí, en el otro chat, Valentina, hay una pregunta. Sí, si quieres la leo yo. Dice, ¿cuáles son las sanciones que arriesga el Estado frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos? Las sanciones que arriesga el Estado, a ver, yo me imagino que quiere decir, vinculado con lo que hablábamos antes, si el Estado puede ser sancionado a nivel internacional, me imagino
porque sus propios agentes, por ejemplo, cometieron violaciones o vulneraciones sistemáticas, generalizadas, masivas, etcétera, de derechos humanos, digamos, ¿no? Estaba viendo algo que había puesto en el chat, pero es de otra cosa. Bueno, yo decía que en general el cumplimiento de las sanciones, que más que sanciones, son medidas que el Estado debe adoptar. No es que una corte internacional que conoce de este tipo de temas establezca sanciones a un Estado. Las sanciones son normalmente a las personas, pero no lo establecen este tipo de tribunales. Al Estado lo que le dice es, usted asegúrese de que, caso honoris causa, digamos, se anule la sentencia y se dicte una sentencia de reemplazo que, digamos, vaya en esta línea o siguiendo estos parámetros. Es decir, en el caso de la última tentación de Cristo, no le dice a usted yo lo voy a sancionar o con una multa o voy a, digamos, disponer la privación de libertad de su presidente de la República, digamos, porque prohibió en su minuto a finales de los 90 la exhibición de esta película. Lo que dice es, mire, usted tiene que respetar la libertad de expresión, evitar la censura previa y pues entonces tiene que adoptar las medidas internas, legislativas, normativas, reglamentarias, para asegurarse de que no haya atentado a la libertad de expresión y por lo tanto una película como esa pueda efectivamente darse y que cualquier persona que quiera asistir, digamos, pueda verla, digamos. Entonces no va por el lado de las sanciones, sino que va más bien por el lado de la obligación de establecer ciertas medidas para restablecer el imperio del derecho, como se llama, es decir, evitar o reparar la vulneración que se cometió. Súper. Me parece que por ahí estamos. Hay una última que es cortita, si no me equivoco, que dice, no me queda claro el mecanismo de financiamiento del instituto. Quizá yo no lo subrayé mucho, pero es una institución pública. Y por lo tanto se financia con recursos públicos, digamos, con impuestos. Y entonces es distinto su rol al de una organización o una entidad privada, digamos, ¿no? Eso tiene ventajas y también algunos deberes, digamos, como funcionarios públicos, digamos, como por contrapartida, digamos, ¿no? Pero una institución pública, autónoma pero pública. Ahí ya estaríamos, me parece, ahora sí, como tenemos dos chats. Ahí sí. Ahí sí estaríamos. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que por lo menos para el curso ahí vi a hartos estudiantes opinar. Fue súper complementario y yo creo que a propósito de una de las preguntas que aparecía al principio tiene que ver con el grado de cercanía que puede sentir la persona, el ciudadano, a lo que son las instituciones. Y yo creo que también por la historia que hay en nuestro país, de repente se pregunta si es que acaso la persona no sabe acercarse. Yo creo que hay de todo un poco, y están las identidades, las posiciones políticas detrás de cada identidad, las historias de las comunas, de los sectores. Así que sin duda el que estés acá es una oportunidad para poder ver la institución como algo más cercano. Y creo que es importante, porque de repente tú hablas de organismos y hasta yo no le seguía el rastro a algunos. Entonces es fundamental que haya como una interiorización y que se socialice mucho más de manera cercana, porque además son instancias a las que uno llega en situaciones extremas. Es difícil registrarlo desde una verdadera aprendizaje familiar. Es otro nivel. Así que por lo menos de mi parte, muchísimas gracias. Acá hay otro profesor que dice que también 40 estudiantes participaron por allí. Y no sé si alguien más, algún comentario para cerrar. Valentina. Bueno, adelante, vicerrectora. Primero agradecer a Carlos, también felicitar por la gran presencia de estudiantes de ambos cursos y solamente dejar la reflexión que estas instancias de conversación con invitados, como dice Valentina, que están en distintas organizaciones
trabajando hace muy bien para nuestra formación profesional como estudiantes. Como vicerrectoría vamos a seguir invitándolos. Por ejemplo, el próximo martes tenemos un conversatorio con Soledad Cisterna, Premio Nacional de Derechos Humanos, en tema de discapacidad. Y invitar a los estudiantes a que sigan estas actividades, porque son importantes para complementar su formación. Una cosa es lo que pasa en el aula, pero también mirar a los profesionales que están haciendo su labor en terreno es muy importante. Así que gracias, Carlos, gracias a todos los que han participado esta noche. Bueno, gracias a usted. Eso, de parte de la escuela también, muchas gracias Carlos, Valentina y a todos los asistentes, Vicerrectoría de Comunicación y Vinculación con el Medio. Esperamos que todo esto se vuelva a repetir en algún momento y bueno, siempre dispuesto a poder colaborar y cooperar en lo que sea. Muy agradecidos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, que estén bien.